Entonces, bueno, ¿encontraste o realizaste algo similar a esto? En el Y cual, realmente lo hice mucho más pequeño y sin como ponerle un dibujo de cómo es. bueno, pero digamos básicamente en forma, el sólido sí tiene forma. El líquido va a adoptar la forma del recipiente del contenedor. El gas, pues no tiene forma. El plasma definitivamente no puede ser contenido en recipiente, no puede ser contenido en absolutamente nada. Si vemos el fuego se esparce, tal vez puede ser controlado. Si pensamos en una estufa, por ejemplo, se puede controlar, pero no es que lo tengas contenido. En cuanto al volumen, es definido en el sólido, en el líquido y en el gaseoso va a ocupar toda la forma que tiene el recipiente. Si pensamos, por ejemplo, en un tanque de gas, bueno, sabemos que el tanque puede ser de 20 kilos o de 20 litros. Como tal, el gas no se compacta, sino que más bien pues tiende a dispersarse donde está todo el recipiente. En el estado líquido vemos que las moléculas están muy unidas. En el líquido están más separadas. En el gas están mucho más separadas. Y en el plasma, las moléculas como tal no se identifican cómo están. Lo que sí es que más que moléculas es mucha energía. En las fuerzas de cohesión, en el estado sólido, son muy fuertes, de tal manera que permite que las moléculas se mantengan unidas o que se mantengan muy juntas. En el líquido hay fuerzas de cohesión y de repulsión. Se considera que son iguales, de tal manera que sí se sienten atraídas, pero también se sienten repelidas. Y esto permite que no estén tan juntas. En el gas hay fuerzas de cohesión casi nulas y hay muchas fuerzas de repulsión. Por eso están, digamos, en las moléculas muy dispersas y pueden ocupar un gran espacio. En el plasma, por su parte, las partículas subatómicas se van a mover con mucha libertad. Y esto es porque precisamente hay tanta energía que se mueven muchísimo. Si hablamos de movimiento, si por ejemplo golpeas un sólido, va a haber poco movimiento de vibración. Eso, por ejemplo, sucede en un terremoto. Claro que cuando hay un terremoto hablamos de fuerzas y de muchísima energía y eso pues hace que se desplacen las placas tectónicas. Pero, por ejemplo, si hablamos de cuando ocurren desplazamiento de estas placas en el agua, bueno, pues vemos cómo el agua sí se puede mover muchísimo en grandes proporciones y vemos que cuando se presenta un tsunami, se presenta mucho más rápido, digamos. Entonces, bueno, pues ahí en el agua sí va a haber demasiado movimiento. Y claro, si hablamos del gas, bueno, pues en el gas las partículas están también con mucha energía y van a tener una movilidad muchísimo más elevada que en el agua y en el estado sólido. Entonces, digamos, a manera general, estas son las características de esos estados físicos o estados de agregación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, ya hablamos del plasma. Esto lo vas a hacer de tarea. Ok. Esto también. Y bueno, pues vamos a ver rápidamente los ¿Cuál? cambios de estado de la materia.
Cuando pasa del sólido al líquido, se denomina fusión. Para que suceda esto, bueno, pues debe de haber cierta temperatura, elevación de la temperatura que permita que un sólido pase al líquido. Si pensamos en el agua, más o menos qué temperatura necesitamos para que el hielo pase a agua líquida. Perdón, Perla, es que se te está trabando mucho. A ver, ¿ya me escuchas mejor? Sí, sí, ahí sí. Pero justo cuando empezaste a explicar, se estuvo trabando. Muy bien, entonces decíamos que los cambios de estado. Y es precisamente cómo cambia de un estado a otro. Entonces, si hablamos de que de sólido pase a líquido, es un cambio que se llama fusión. Para esto necesitamos que haya elevación de la temperatura. Por ejemplo, en el agua, cuando está en estado sólido, ¿qué temperatura necesitamos para que se convierta en líquido? Una muy elevada. ¿Qué tan elevada? Que esté hirviendo el agua, o al menos que esté lo suficientemente caliente para poder derretirlo. Más o menos, ¿tienes un hielo a la mano? No, a la mano no. O bueno, en tu refri, en tu congelador. Sí. A ver, ve por uno. Voy. Ya lo tengo. Bueno, lo vas a dejar ahí y vamos a ver qué sucede. ¿Es muy grande? No tanto, pero pues yo diría que es del tamaño regular de un recipiente de cubitos de hielo. Muy bien, entonces ahí lo vas a dejar. Cuando, se me olvidó, bueno, ¿ya te fijaste más o menos a qué temperatura está el congelador? Sí, bueno, no marca, pero está muy frío. ¿Qué tan frío? Mm, pues yo digo que más es una temperatura que nunca podría estar, al menos en esta zona del centro de la ciudad. Bueno, en algunas ocasiones sí puede estar. Pregúntale a tu mamá más o menos si está tu mamá por ahí o tu papá.
¿A qué No, se temperatura? fueron todos. Se fueron todos. Bueno, bueno, la solidificación es el proceso mediante el cual un líquido va a pasar a ser sólido. Si hablamos del agua, tiene que haber una temperatura muy cercana a los 0 °C, y es cuando el agua empieza a solidificarse, a formar hielo. En algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, donde hay zona de bosques, los Dínamos, el Ajusco, en algunos días, en algunos meses, sí llega a haber temperaturas muy bajas. En nuestro congelador, más o menos hay temperaturas entre 4 y 0 °C, y eso permite que el agua empiece a congelarse. Vas a ver cómo se va a derretir ese hielo, y nosotros estamos como en unos 17 °C, más o menos. No sé exactamente porque no lo he buscado. Pero bueno, es la temperatura, digamos, por encima de los 0 grados, el agua empieza, por una parte, si empieza a congelarse, si es de 0 hacia abajo, pero si es de 0 hacia arriba, va a empezar a cambiar de sólido a líquido. Claro, si hablamos, por ejemplo, de grandes o de metales como el hierro, bueno, pues necesitamos temperaturas muy, muy altas para que empiece a derretirse, a cambiar de sólido a líquido. Entonces, cada elemento tiene diferente punto de fusión. Entonces, bueno, pues vamos a ver que la evaporación es el proceso mediante el cual de un líquido pasa a ser gaseoso. Si volvemos a el agua, bueno, pues a partir del líquido, y cuando incrementa bastante la temperatura, que casi está entre, digamos, 70 °C, empieza a evaporarse. A 100, pues ya es más evidente la evaporación. Entonces, se convierte de un líquido a un gaseoso. Si estuviéramos a nivel del mar, bueno, sí son los 100 °C. Aquí en la ciudad, por efecto de la altitud, son aproximadamente 92 °C para que el agua se transforme en gas. Entonces, bueno, tenemos que de sólido a líquido es la fusión, de líquido a sólido la solidificación, de líquido a gas es la evaporación, de gas a líquido se llama condensación o licuefacción. Y esto, o la condensación, lo vemos, digamos, de manera más evidente en la formación de nubes. También hay otro estado, otro más bien cambio de estado, que es la sublimación. Esta sublimación se forma de sólido a gaseoso, sin que pase por el estado líquido. Entonces aquí nos hace como un salto. A eso se le llama sublimación. Esta sublimación no es muy frecuente, pero sucede, por ejemplo, después de que hay una nevada, y que de esa nevada se ve cómo se forma vapor. Claro que aquí pues no lo vemos porque generalmente no cae nieve. Pero también no sé si has visto de estos, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, aromatizantes de autos. Sí. A ver, platícame, ¿qué es lo que has visto de estos aromatizantes? Bueno, primero que están en un... como que tienen distintas formas ya dependiendo de lo que sea, pero son como duros y nada más como que los cuelgan
y con el paso del tiempo va soltando un aroma. Exactamente, esa es la sublimación, porque se está desprendiendo, digamos, como el aroma, que finalmente son los gases que se están desprendiendo de esa estructura sólida. Entonces, ese es un ejemplo de sublimación. La deposición o cristalización, pues es a partir del gas, se forma un sólido sin pasar por el líquido. En algunos procesos químicos, digamos, industriales, se utiliza principalmente para purificar sustancias, ya que se aplica a diferente temperatura y se forman cristales. Entonces, eso permite seleccionar las moléculas o los compuestos que se requieren y se desechan las que están por encima de ese punto de cristalización. Y bueno, ya hablamos sobre partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones, y vamos a seguir viendo los elementos químicos. Entonces, bueno, ya habíamos comentado que la materia está formada por átomos y esos átomos están formadas por elementos. Dentro de los elementos hay metales y no metales. Y bueno, tienen otras, digamos, como subclasificaciones, pero consideremos estos metales y no metales. Ahora, ¿sí conoces la tabla periódica? Sí. Muy bien, entonces, como ahora la conocemos, pues no, digamos, es una tabla relativamente reciente. Si pensamos en la antigüedad, bueno, pues no se conocían todos esos elementos y además, bueno, pues no estaban ordenados como la tabla que ahora tenemos, digamos, en nuestras manos. Entonces, si pensamos de hace más de 2000 años, por el siglo V antes de Cristo, pues ni siquiera se consideraban estos elementos como ahora nosotros ya los pensamos, sino que más bien decía que en la Tierra había 4 elementos, que es el agua, el aire, tierra y fuego. ¿Realmente estos son elementos como tal? ¿Tú qué piensas? Pues yo diría que son compuestos, pero sí, yo diría Que sí que sí son elementos. sí son elementos. ¿Por qué sí son elementos? Porque contienen varios de los elementos que conocemos. Pero entonces en el sentido estricto no son elementos, porque tú mismo me estás diciendo que están formados por elementos. Entonces, lo dijiste al inicio, que serían compuestos. ¿El agua de qué está formada? De oxígeno y de hidrógeno. Entonces ahí estamos hablando de 2 elementos. ¿El aire de qué está conformado? Es de oxígeno y nitrógeno. Oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono y bueno, otras partículas, otros gases que andan por ahí. La tierra, Ese sí no sé. Nada más me sabía del aire y del agua. bueno, la tierra ya habíamos comentado que tiene diferentes elementos. Bueno, entre ellos, pues sí hay carbono, algunos tienen hierro,
También hay nitrógeno en el suelo, claro que está combinado con otros elementos. Y el fuego, Por oxígeno, diría que dióxido de carbono, creo. por oxígeno, más que dióxido, el dióxido de carbono es producto de la combustión, pero sí hay una fuente de carbono. Y bueno, pues también el componente aire, que dijimos es una mezcla de gases, una mezcla también de elementos. Entonces, si consideramos en el sentido estricto como ahora tenemos esa definición de elementos, el agua, aire, tierra y fuego no son elementos, sino más bien son compuestos. Ya 1600 años después, bueno, ya más bien 2100, porque si consideramos siglo V, o sea, 500 y 1600, 2100 años después, Robert Boyle dijo que una sustancia es un elemento simple, entonces no se puede descomponer en sustancias más simples. Entonces ahí sí empieza como ya a definir qué es un elemento y que todos los anteriores en realidad no son elementos. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empezaron a hacer una clasificación de los elementos o identificar cómo estaba conformada la materia, de tal manera que en 1800 tenían alrededor de 33 elementos. En la actualidad conocemos la tabla periódica que está conformada por 118 elementos, de los cuales 92 son naturales, los demás son sintéticos, y recordemos que de estos 118, bueno, particularmente de los 92, 25 conforman a los seres vivos. Y de esos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno conforman el 95% de cada ser vivo. Hasta aquí tenemos más o menos ya idea de los elementos. Sí. Bueno, pues tenemos propiedades físicas de los elementos. Por ejemplo, ¿has oído hablar de los metales y los no metales? Sí, sí. A ver, ¿qué conoces de cada uno? Eh, por ejemplo, los metales son conductores de electricidad y los no metales, pues, no son conductores. Entonces aquí, digamos, vamos a poner un trocito en donde sí, donde no. Vamos a partir del brillo. ¿Quién tiene brillo? ¿Metales o no Ah, metales? yo diría que ambos, ambos. Ambos. ¿Quién es conductor de electricidad y calor? Eh, Solo los, no me- los metales. ¿Quiénes son, o cuáles más bien, cuáles son maleables? Ah, los... eso lo acabo de ver. Ah, yo diría que los dos. Si no mal recuerdo, creo que eran los dos. Pero vi más que eran los metales solamente. Bueno, dices que los dos o uno nada más. Los dos, los dos. ¿Cuáles son dúctiles que pueden Mm, formar alambres? los no metales y también los metales, sí, los dos. ¿Qué estados de agregación tienen? ¿O Sólido. qué estados físicos?
Sólido y líquido. ¿Ambos? Sí. Densidad y puntos de fusión. Ahí sí no sé cómo responder. Y dureza. ¿Cuáles Los son duros y cuáles son suaves? no metales son suaves y los duros son los metales. Bueno, entre los metales vamos a tener oro, plata, cobre, hierro, mercurio, aluminio, plomo, estaño, sodio. ¿El carbono es un metal? Yo diría que no. O al menos yo no lo conocía o conozco como un metal. Este es un no metal. El fósforo es un no metal. El azufre también es un no metal. El bromo y el diamante. ¿El diamante de qué está constituido? De carbón. Exactamente. Entonces, bueno, finalmente es. Déjame ver porque tengo una duda con el bromo. Entonces, bueno, pues si hablamos también de tiempos, digamos, más o menos de la Edad Media, pues así representaban a los elementos. Dijimos que consideraban el fuego y el aire, el agua, como elementos, aunque bueno, pues también son compuestos. La sal también tenía un alto valor, pero pues la sal también está conformada por varios elementos, al igual que la tierra. Fue hasta el siglo XIX cuando Dalton empezó a identificar a los elementos. Entonces aquí sí ya vemos elementos como tal. Ya no vemos una combinación de elementos, ya estamos hablando de oxígeno, carbono, nitrógeno. Aquí, por ejemplo, habla de agua, pero si observas, se está considerando a dos elementos. Y fue en el siglo XIX Berzelius quien, en lugar de hacer, digamos, todos estos diagramas, consideró que era mejor identificarlos mediante una letra mayúscula y, por ejemplo, los primeros que eran identificados tenían una letra mayúscula, que generalmente es la inicial del nombre de ese elemento. En ocasiones, bueno, pues hay elementos que inician con la misma letra. Entonces, en ese caso, está la segunda, que debe de ser minúscula, y en ocasiones, cuando son que empiezan, por ejemplo, con la misma sílaba, bueno, pues se pone una tercera, pero siempre deben de ser minúsculas. La primera mayúscula, la segunda y la tercera, si hay, deben de ser minúsculas. Y así, bueno, por ejemplo, tenemos en este caso el carbono. El carbono solo se describe con una mayúscula. El calcio inicia igual. Entonces, a este sí es mayúscula, minúscula. En el caso del cloro, pues también inicia con una C. Entonces, la segunda letra es una L. Cesio, aquí en lugar de poner la E, tiene una S. Cobalto, cromo,
cerio, cobre. En este caso, por ejemplo, el cobre es Q porque muchos elementos fueron nombrados en latín. Entonces, por ejemplo, cobre es cuprum. Entonces, bueno, pues tiene la U. En muchas ocasiones, bueno, pues se les nombra de acuerdo a la cantidad de ese elemento en la Tierra. Por ejemplo, el hidrógeno, y bueno, no nada más en la Tierra, en el universo en general, el hidrógeno es más abundante que cualquier otro elemento. Y el helio es mucho menos abundante en comparación con el hidrógeno, pero ellos en conjunto forman el 99% de nuestro sistema solar. Todos los demás elementos solo representan el 0.1% en el universo y en nuestro sistema solar el 1%. Entonces, bueno, aquí ya vemos cómo empezaron a nombrar a estos elementos. Bueno, pues también tenemos la abundancia de estos elementos. La Tierra, uno de los más, la Tierra como planeta, no Tierra de suelo. Entonces, bueno, vemos que el oxígeno en general tiene un 49.2%, porque no nada más es el oxígeno que hay en el aire. En el aire, recordemos que el oxígeno constituye aproximadamente el 20%, pero si hablamos de el oxígeno que está formando silicatos, que sí se encuentra en el suelo, entonces eso da una abundancia de aproximadamente 49.2%. Hay silicio, aluminio, hierro, todos estos elementos, digamos que son los más abundantes en la Tierra. También si consideramos lo que hay en nuestro cuerpo, bueno, pues más o menos esta es la cantidad de elementos que tenemos y que están conformando nuestra estructura y también intervienen en las funciones. Esto te lo voy a dejar para que lo veas. No es así como que necesario que te lo aprendas, sino que simple y sencillamente, bueno, pues veas en dónde está cada uno de estos elementos. Y ahora sí, pues ya entramos a la tabla periódica. Vamos a realizar así como una pasada muy, muy rápida. Breiner seleccionó a los elementos químicos en 3. Observó que las masas atómicas eran más o menos las mismas y que además tenían propiedades similares, pero bueno, ni siquiera hemos visto qué es una masa atómica, qué es el número atómico. Entonces tal vez esto sí suena como medio extraño, pero bueno, consideremos, y ya más adelante lo vemos, aquí Breiner empleó las masas atómicas la opción para ponerlo en amarillo, pero bueno, las masas atómicas y que dijo que eran muy parecidas y que además tenían composición y propiedades similares. Casi 40 años después, bueno, pues aquí Alexandre Emile Guyer de Chancoitus habló de una hélice telúrica. Realmente esto es así medio complicado, por lo tanto, bueno, pues ya no se le dio más énfasis a su explicación de cómo estaban ordenados los elementos químicos. Pero, por ejemplo, Newland, bueno, aquí él sí fue más importante, ya que consideraba que los elementos tenían que ser ordenados de
su masa atómica. El octavo era muy diferente a las propiedades del primero. El noveno se parecía muy similar al segundo y así. Entonces, bueno, él consideró la ley de las octavas. Aunque esto no se cumplía siempre, y eso era por cómo estaban ordenadas esas octavas. Mendeleev y Meyer, quienes diseñaron una tabla periódica de 10 filas horizontales y 9 columnas verticales, e incluía a los gases nobles. Mendeleev representó el volumen de cada átomo. Entonces, bueno, con esto consideraba que más o menos tenían propiedades parecidas y además permitió que en ese ordenamiento se incluyeran elementos que aún no conocían para ese entonces. Entonces, bueno, digamos que de manera general, esto fue lo que hicieron. Seguramente conoces una tabla periódica muy parecida a esta que está aquí. Sí. Sí, bueno, pues esta tabla periódica está ordenada de acuerdo a su número atómico. ¿Sabes cuál es el número atómico? Ya no me acuerdo, pero era... No, ya no me acuerdo. El número atómico es el número de protones que va a tener un átomo. Claro que va a tener el mismo número de protones, en teoría el mismo número de neutrones y el mismo número de electrones. Por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, el hidrógeno va a tener un protón y va a tener un electrón. ¿Qué pasa con el helio? El helio aquí tiene 2, número atómico 2. ¿Qué indica ese número atómico? Que tiene 2 protones, 2 electrones, eso sí tiene 2 neutrones. El litio tiene número atómico de 3. ¿Qué indica ese número atómico? Que tiene 3 neutrones, 3 protones y 3 electrones. Por ejemplo, aquí vamos a ver, el carbono. El carbono tiene número atómico 6. ¿Esto qué me indica? Que tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Muy bien. Entonces, bueno, pues vemos que este número atómico nos va a representar el número de protones, neutrones y electrones. Ahora, busca qué es la masa atómica. Yo lo tengo, dice, la masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica en algunas veces es usada incorrectamente como sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. Ahora con tus palabras. Pues es que sí, lo primero que se me viene a la mente es como el peso, pero aquí dice que eso es incorrecto. Pues
Pues aquí dice que la masa ya debe estar, está unificada, entonces ya está en conjunto. Digamos que la masa atómica no es como tal así de fácil, pero digamos algo similar es como la suma de los protones y electrones que hay en un átomo. A ver, busca cuál es la masa atómica del oxígeno. Hoy. Dice 15.999 U. Exactamente. Entonces es más o menos. El número atómico es 8, entonces son 8 protones y 8 electrones, pues más o menos nos va a dar 16. No es como tal la definición, pero bueno, si hacemos como esa suma, nos va a dar un aproximado. Entonces, vamos a ver que la tabla periódica va a estar ordenada de acuerdo a su número atómico y a la izquierda van a estar los de menor número atómico y hacia la derecha los de mayor número atómico. Y, bueno, de igual manera, los que están en la fila 1, de arriba hacia abajo, van a tener el número atómico más bajo que los que se encuentran en la fila 7. Entonces, es la forma de cómo están ordenadas de acuerdo a su número atómico. Entonces, bueno, vas a clasificar qué es un metal y qué es un no metal de tu comida y también de 10 objetos que estén a tu alrededor. Eso lo quiero de tarea y me lo vas a enviar el lunes. Ok, déjalo, la anoto. Sí, anótalo. Por ejemplo, en este tengo que clasificar los no metales y metales en la comida o cómo. En tu comida y en todo lo que haya a tu alrededor, al menos 10 objetos. Ok. Ok, ya lo tengo. Entonces, bueno, los átomos forman desde los cuerpos más pequeños hasta los más grandes. Se agrupan en metales y en no metales. Pues vamos a ver cuáles son los metales. Los metales son los que se van a encontrar en los grupos desde el 1 hasta el 12. Y aquí empieza a ver como una escalerita para identificar cuáles son los elementos que pertenecen a los metales y a los no metales. Por ejemplo, el 10 son no metales, pero además se les considera también gases nobles, porque estos gases generalmente no van a interactuar, no se van a mezclar con ninguno de estos elementos. El helio no se mezcla con ninguno, el neón tampoco, el argón tampoco. Y eso tiene que ver por las propiedades que tienen. Tal vez hacer
rato mencionábamos lo de las octavas, entonces para que lo recuerdes, porque precisamente eso de las octavas se cumple con los gases nobles y eso evita que puedan combinarse con otros elementos. Entonces, dentro de los metales tenemos estos elementos de transición y bueno, tenemos la serie de lantánidos y actínidos, que son elementos, digamos, artificiales. Entonces, cada grupo está formado por familias químicas. Entonces, bueno, tenemos los periodos, que son las líneas horizontales. Las familias son consideradas, por ejemplo, 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, etcétera. Y esto también nos va a representar cuántos electrones se encuentran en su última capa o en su última órbita. Tal vez nos vamos a regresar un poco. Aunque no lo vemos aquí, déjame. Por ejemplo, hablamos de la última capa energética. Entonces, en la última capa vamos a encontrar en este átomo, que no sé exactamente qué átomo es, vamos a encontrar dos electrones. Se les llama también electrones de valencia, porque estos electrones son los que pueden compartir, prestar, digamos, ceder o, pues sí, perder este elemento. Por ejemplo, en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Entonces, tenemos un átomo con 12 electrones. Por lo tanto, seguramente tiene 12 protones y 12 neutrones. Entonces, su número atómico es 12. Identifica a qué elemento corresponde. De no metales y así. De la tabla periódica. A ver, busca cuál es el número 12. El número atómico 12. Magnesio. Magnesio. ¿El magnesio dentro de qué grupo está? ¿De los metales o de los no metales? A ver, es que aquí no dice. A ver, aquí tengo una tabla periódica chiquita. A ver, necesito que saques esta tabla periódica. Sí. Aquí está. Número 12. Dice metales alcaínos. Entonces, es un metal. El magnesio es un metal. Y está en la familia 2. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, indica que precisamente tiene estos 2 electrones en su última capa y como es un metal, generalmente va a perder estos 2 electrones cuando se una a otro átomo. Entonces, a eso se les llama electrones de valencia, los que se encuentran en la última capa energética. Que se encuentren, por ejemplo, en la 1A
indica que en esta última capa van a tener un electrón. Si se encuentra en la 2A, van a tener 2 electrones. Si se encuentra en la 3A, van a tener 3 electrones. 4A, 4 electrones. Y así sucesivamente. Claro que vamos a ver que las propiedades de los átomos, si hablamos de los metales, estos átomos los van a perder, en tanto que si son no metales, esos átomos son los que ellos van a ganar. Por ejemplo, el oxígeno tiene, ¿qué número atómico? El número 8. 8. Entonces, bueno, vamos aquí. En su primer nivel atómico va a tener 2. Y después, en el segundo, va a tener solo 4. No, va a tener 6, perdón. Entonces, tiene 2, va a tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso va a permitir que tenga 8 electrones. Entonces, en la última capa tiene 6 electrones de valencia. ¿En qué familia se encuentra el oxígeno? El oxígeno está en los no metales, pero dice halógenos o algo así. Gases ¿Pero nobles. qué número tiene? Es el número 16. 16. Bueno, en este caso le quitas el 1 y son 6. Son 6 los electrones de valencia. Generalmente un átomo cuando tiene tantos electrones de valencia, pues no los va a perder. Lo más fácil es que gane. Entonces va a ganar 2 electrones para que su orbital esté completo. Aquí, bueno, tampoco lo hemos visto, pero bueno, pues vamos a ver que un átomo va a tener diferentes niveles o capas energéticas. Va a tener la primera, y esta capa energética primera solo va a tener capacidad de alojar a 2 electrones. Por eso aquí, pues, ya podemos decir, bueno, ¿por qué no están todos aquí? Pues no, porque en esta capa solo se aceptan 2 electrones. En la segunda se aceptan hasta 8. Entonces, esta capa únicamente va a tener capacidad para 8 electrones. Si seguimos con la tercera capa, esta capa va a tener la capacidad para 18 electrones. Si, bueno, tenemos un átomo que tenga un número atómico más grande, entonces tiene otra capa y esa otra capa va a tener capacidad de 32 electrones. Entonces, cada capa o cada nivel energético va a tener una capacidad determinada. No puede tener más, por ejemplo, aquí no puede tener 4 en la primera, en la segunda no puede tener 18. Entonces, bueno, pues todos los electrones se van a distribuir de acuerdo a la capacidad que cada capa atómica pueda, digamos, cubrir. ¿Más o menos queda claro? Sí, no me podría repetir la tercera capa, cuántos electrones puede contener. La primera 2, 8, 18. Ok. Por ejemplo, este átomo, aquí vemos que son 1, 2, 3, 4.
consideremos que tiene, no, porque, bueno, si consideremos que solo tiene 3. Si el número atómico es 3, ¿a qué elemento pertenece? Los metales. A los metales, ¿pero a qué familia? A la... No. ¿Cuál? Ah, sí, el 3. A la 2A. No, a ver, si tiene número atómico 3, ¿qué elemento es? Litio. Litio, ¿en qué familia se encuentra? Se encuentra en la número 1. 1. Entonces, si observas, bueno, aquí tenemos a los electrones, y bueno, pues los 2 primeros deberían de estar aquí en este primer número atómico y 1 en el siguiente. Lo que pasa es que, bueno, esta es una representación de los espines que no hemos visto, pero que, bueno, finalmente es en el primer orbital va a tener 2 y en el segundo, que corresponde a este, va a tener un electrón. Hazme la representación y dime a qué pertenece el elemento que tiene número atómico 6. Ese lo vamos a dejar como ejercicio y regresamos hasta más o menos las 11:30. Ok. El número atómico 6. El 8. El 1. Seis, 1, 8, 18. El 7. Y el 10. Y el 17. Ok. Entonces, a ver, una vez más son 6, 7, 1, 8, 18, 10 y 17. Sí. ¿Me vas a decir a qué elemento pertenece? Me vas a decir a qué grupo, si es metal, si es no metal. Vas a hacer su esquema, su modelo atómico. Me vas a decir a qué familia pertenece, 1A, 2A, 3A, etcétera, etcétera. Y me vas a decir cuáles son sus electrones de valencia. Ok. Ok. Entonces, hasta las 11:30. Sí, más o menos. Ahorita voy a tener una sesión con una bióloga. Bueno, va a ser en esta misma, en este mismo enlace.